contar mejor en cine, y anda que no se ha copiado a veces, al principio tan contento, ya oye, ¿cuándo vas a venir? Que trabajas demasiado, eso que es tan ritual y tan habitual, y bueno, poco a poco se va llenando la mesa de flores, y hay una separación, que de repente está como más separado, luego ya es el periódico, luego ya no se habla, y se ha acabado el amor. ¿Por qué se acaba? Porque se acaba. Esa manera de contar, como decíamos al principio también, de contar en minuto y medio toda una relación de años, me parece que ya es perfecta. La manera de vestir. La transición que hay, es una película de transiciones, Ciudadano Kane, con el paso del tiempo. Hay otro momento también que creo que es magistral, cuando el niño pequeño, claro, recibe un trineo en Navidad, la cámara, ya hablaba Víctor de cómo se utilizan los contrapicados y los picados, ¿no? En ese momento hay un contrapicado y un picado. Y al final, bueno, pues feliz Navidad, y esa feliz Navidad estamos ya cuando va a cumplir 25 años, y aparece 20 años después, o sea, en 20 años se resuelve en un momento, ¿no? Y eso creo que es magistral, después con la narración de la carta que le está mandando para que tome posesión ya de sus bienes y para que sea responsable de toda su fortuna. Eso yo creo que lo hace muy bien Orson Welles, ¿no? Lo hace, además, lo repite bastantes veces. Yo creo que la explicación a lo que te planteabas, Luis, tiene mucha parte de culpa la ausencia del amor infantil. Yo creo que ahí la madre revela que el padre le pega al niño y que tiene que alejarle de ese mundo, ¿no? Y él echa de menos una infancia feliz. Y eso lo revela la palabra Rosbad en el trineo, ¿no? Creo que es la explicación, digamos, cartesiana de la insisto, Víctor, y la borrachera de poder, ¿eh? El hecho de que ya no le lleven la contraria, de que él mande cada vez más. Aquí la gente piensa lo que yo digo, eso que es. piense. Sí, el poder le corrompe, la soberbia, por supuesto. y el final de la película, cuando ya aparece calvo, viejo, ensanado, ya es la decadencia absoluta, un hombre que lo ha tenido todo y que está encerrado en ese palacio enorme, es el poder, pero completamente inhóspito, ¿no? Con las escaleras, los ambientes, donde hay que hablar a gritos para entenderse, lleno de objetos, no ya inanimados, sino objetos muertos, ¿no? Todo es un mundo que se ha derrumbado, pero es el poder llevado al extremo. Pienso que eso es lo que al final termina destrozando el carácter que era tan jovial de Kane. Hay un gesto que es lo que todos hemos soñado alguna vez, yo creo que hasta los presidentes de los equipos de fútbol, y es robarle a la competencia a sus estrellas, ¿no? Esa que es otro encadenado fabuloso, es otra elipsis absolutamente fantástica, con ¿no? la foto. La fotografía de los grandes columnistas vetustos y tal, y al cabo de 6 años esos señores están en nuestras filas, ¿no? Sí, la fotografía. Bueno, y dice, ¿cuánto ha tardado en conseguir esto? 20 años. 20 años la foto, los tiene todos allí, y luego hay un momento, un diálogo en el baile, que creo que es genial también. No sé si estará de acuerdo Luis, que pone las pegas a guión, pero cuando dice, oiga, ¿y eran todos tan partidarios del proyecto del Chronicle como lo son ahora aquí en el Inquire? Claro. Porque en el fondo es una panda de mercenarios. No, yo creo que ese mundo está perfectamente descrito, y una cosa es que yo diga, ojo, expliquémosle a las personas que vean por primera vez Orson Welles que se van a encontrar en una película que a lo mejor no responde a las expectativas que creamos, pero naturalmente que tiene unos hallazgos formidables, y luego comentaremos alguno. A mí me parece que tú has establecido al principio una comparación con la que yo me he identificado mucho, porque además incluso la tenía anotada. James Joyce revolucionó el mundo narrativo con el Ulises. El Ulises es un tostón insoportable. Yo, es decir, creo que, en fin, me encanta leer, me encanta el género de la novela, no soporto a James Joyce. Lo cual no quiere decir que yo ahora vaya a destrozar el Ulises, ni que mi testimonio vaya a ser fantástico. Pues algo puede pasar con Ciudadano Kane. Ciudadano Kane es una gran revolución narrativa en el mundo cinematográfico, y sin embargo pues hay personas a las que les pueda parecer que el producto final es muy innovador, pero no termina de ser satisfactorio. Sí, yo te entiendo. Y luego hay alguna reflexión que hacéis que hay un paralelismo que en el mundo de la política, que yo creo que sale mejor retratado que el del periodismo, es decir, el mundo del poder más que de la política, ¿no? Pues me recuerda mucho el proceso del personaje del político, que es la adaptación de la novela de Todos los hombres del rey, de Stephen Warren, que es una película que yo creo que está más o menos rodada por esa fecha. No me acuerdo de qué año es el político. Más tarde. Pero sí, pero no mucho más tarde, porque yo creo que es una película de los mediados de los 40, ¿no? 48 por ahí, 47, 48 debe ser. Bueno, pues recuerda mucho el personaje, es decir, como una persona que lo que quiere es siempre estar al lado de los más desprotegidos, de los más desfavorecidos, que es el mismo discurso que hace en sus primeros mítines Kane en su incipiente y corta carrera política, y cómo el exceso de poder va acabando con esos ideales y lo va convirtiendo en una caricatura de lo que quiso ser y en una persona corrompida por su propia ambición, ¿no? Pero hay una cosa que yo puedo estar de acuerdo contigo,
en que a lo mejor a una isla desierta los últimos 3 meses de tu vida no te llevarías el Ulises y te llevarías la Isla del Tesoro. Sin duda. Te llevarías a Stevenson o te llevarías a Hemingway. Bien, pero lo que yo creo es que según han pasado los años, y hablo solo de mí, a mí lo que me gusta de Ciudadano Kane no es la innovación técnica de su época, sino el pozo que cada vez creo va dejando la película. Es como cuando lees El Quijote en el colegio, que eres un niño, y cuando lo vuelves a leer después te encuentras otra obra. Por supuesto que yo admiro enormemente que cuando ella se suicida lo primero que ves es el frasco, la mesilla de noche, un vaso, y eso está todo a foco, y se abre la puerta del fondo y aparece él y se acerca a la cama y dice, eso no lo había hecho nadie nunca. Y dice, bueno, de planos de esos tiene muchísimos, ¿no? No, pero a mí lo que me parece que lo que ha quedado, y ese es el milagro del cine, y por eso insisto en lo de los 25 años, es una visión del paso del tiempo, de la vida, de los problemas, de la política, de la corrupción, del mundo de la prensa, de la evolución de un siglo. Te das dando cuenta de lo que era importante, ahora está superado, que las calles están llenas de automóviles. Antes, incluso cuando empieza esta historia, es el apogeo mínimo de los coches Ford T. No, todo ese mundo que era América tiene lo bueno y lo malo. Claro, José Luis, fíjate cómo está explicado en muy breve espacio la Gran Depresión. Es 1929, vemos los periódicos cerrados, se acerca la cámara creo que es San Luis Enquirer en ese momento, y bueno, está cerrado, cierran durante 4 años, y cuando se narra pues lo que había sido su poder, ahora que estamos en época de crisis, desde luego, y también para los medios de comunicación, bueno, pues de aquello se salió, digo esto como elemento positivo, pero ¿verdad? Llevó a cerrar y a que sufriera mucho el imperio de Charles Foster Kane, que era el imperio de William Randolph Hearst, que es al final el personaje al que está digamos, retratando permanentemente. Es verdad, hay muchos hallazgos narrativos de eso. Que yo creo que lo que él ya desde chico, y le ha salido muy bien luego a lo largo de su vida, esto es Shakespeare. Es que él ya donde iba era Shakespeare, o sea, es lo que le gusta. Y entonces este es un personaje como Ricardo III o como uno de estos. El Foster Kane para él es ese tipo. Y al final está solo, como se quedan solos todos los héroes, como le pasa el desengaño de Falstaff con la amistad. Y eso es lo que él ya tenía muy claro, que los grandes temas iban a moverse en ese aspecto. Y utiliza la bandeja de la técnica, por un lado, nueva. Voy a innovar y lo voy a contar de otra manera. Para que Hollywood no me meta mano y me meta los planos cortos, no voy a hacer planos cortos, voy a hacerlo seguido todo, como cuando monto el teatro, pero de otra manera. Lo que no me permite el teatro, voy a hacerlo en el cine. Entonces, claro, produce una innovación técnica y una innovación narrativa que es asombrosa. La cámara sigue a los personajes, no hay obstáculos ni en los techos ni en las paredes. Rompe los espacios. Rompe rompe todo. los montajes, Para contar una historia de amargura, de resentimiento, pero luego al final Leland tampoco dice, yo si tuvo un amigo fui yo, pero ya no tiene amigos, pero tampoco le habla mal de él. Está como, bueno, asumiendo que eso puede ser la vida, ¿no? Que la vida te separa de gente que has conocido, que quieres. La segunda mujer de él, yo creo que se va con razón, porque él ya ha perdido todo tipo de respeto por ella. Y al final vas viendo que lo que es la película es el puzzle enorme ese que se está haciendo y que se está tratando de poner a la última piececita que va a ser la infancia, mi vida, el niño, ahí nace todo, ¿no? Pero en cuanto a esa técnica narrativa de la que hablabais, yo no lo sé porque no tengo conocimiento suficiente, pero a mí me parece que el intento que hizo y que tú has contado también al principio de adaptar El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad marca mucho la estructura de esta película. Es verdad que él no consiguió hacer la adaptación que le gustaba y abandonó ese proyecto, pero la estructura es la misma. Es decir, Conrad cuenta cómo una persona remonta un río para conocer a un mito del que le han ido hablando las personas que lo han tratado de cerca y cómo cuando lo descubre lo encuentra como el símbolo de la corrupción y, claro, de la decadencia. Horror. Y si te fijas, es exactamente Ciudadano Kane, cómo de repente es la búsqueda del yo íntimo de un mito a través del testimonio de personas que lo han conocido para acabar en la exhibición de una persona que se ha convertido en una persona pues corrompida y desencantada y solitaria. Desde ese punto de vista me parece que la estructura es la misma. Es Apocalipsis Now. Exactamente. Bien, y es Coppola. Y Coppola, el padrino,
y Ciudadano Kane tienen unos puntos en contacto enormes, porque son dos películas tan americanas que de lo que están hablando pues es de una mitología que ellos no han tenido nunca. Es decir, en Estados Unidos no ha existido la canción de Rolando, ni tienen el Cid Campeador, ni tienen los Nibelungos. Lo que han tenido son los gángsters y el poder de la economía, el poder de los automóviles. Y es curioso que esas dos películas marcan, Ciudadano Kane y El Padrino, como una nueva mitología, y es la mitología del poder, la mitología de los gángsters, que empiezan a ser algo muy cercano, tienen el western, y eso es lo suyo. Entonces yo creo que él descubre algo, y lo de menos, que es lo que fue lo de más en su momento, que era la revolución técnica, a mí me parece que está muy bien y que se sigue sin pestañear, pero yo insisto, aquí tú ves en la película de La Marcha del Tiempo, está Zelig, le ves a él hablando con Hitler, y ves todas estas cosas, y yo veo los programas de biografía y son iguales. Están seguidos por ese patrón de lo que ha marcado él. Y empiezas a ver, él es un comprador, un consumista, como somos todos. Compra todo para luego ni mirarlo, se le olvida ya ver las cosas. Embalado. Tiene media Burgos y medio Palencia.